Antes de empezar con ¿cómo se llama? Con la sesión de hoy, la sesión número 2, quisiera referirme a, eh, a una lámina que no alcancé a mostrar la semana pasada, pero que ustedes deben haber visto si descargaron la presentación. Así que si ustedes me permiten, voy a compartir esa lámina primero. Si el profesor Jorge me puede dar autorización también para poder compartir contenido, por favor, que como no soy anfitrión ¿cómo se llama? De la sesión. Gracias, muchas gracias. Entonces ahora sí voy. Ya una última lámina que teníamos la semana pasada, ahí se está viendo, eh, que tenía que ver con pensar la tarea que viene, ¿ya? Es decir, al final de lo masazo que dimos la semana pasada, la idea era pensar este tipo de cosas. Entonces, esto que está aquí lo vamos a hacer mucho más claro y nítido hoy día. Entonces, esto tenía que ver con algunas preguntas, básicamente, que yo como realizador o realizadora podía hacerme. Y esto tenía que ver con una idea que nosotros tratamos de explicar la semana pasada y que tenía que ver con que el contenido, en relación al contenido radiofónico, el podcast es específico y es una posibilidad de desarrollo de contenidos específicos. Y así las cosas, nos preguntábamos, o yo invitaba a preguntarnos, ¿qué es específico de lo que yo hago en mi radio o mi programa de radio que podría tener mejor desarrollo en un programa aparte en el cual yo pudiese desarrollar esa idea de manera más específica? En segundo lugar, tomando en cuenta el conocimiento que tengo como realizador radial comunitario, ¿qué cosas le gustan más a mi audiencia? De acuerdo a lo que uno observa o a la experiencia que uno ha tenido, hay, hay un conocimiento que tiene que ver con mi trayectoria como radialista comunitario. Hay, un, hay una trayectoria que también hace que yo tenga un conocimiento que yo creo que debería ser compartido. Hay una agenda que recorre mi trayectoria que hace que uno se ponga en una posición, y esa posición no es una posición de contenido, sino que también es una posición política, que es el lugar desde donde yo hablo. Y eso es muy importante de definirlo. A lo mejor muchas veces nosotros hemos reflexionado sobre esto fácilmente, pero hay personas que, como la pega nos pasa por encima y vamos haciéndola todos los días y todo eso, a veces uno no piensa en estas cosas y sería bueno reflexionar acerca de eso si fuera posible. En tercer lugar, a partir de un ámbito o tema que me guste o yo domine, podría elaborar una lista de 5 episodios posibles. Solo poner un nombre a cada episodio e imaginarlos. Si fueran 5 episodios de un podcast, ¿qué nombre tendrían? ¿Qué tema trataría? Eso también es una especie de desafío. Lo vamos a mirar de manera distinta hoy día cuando expliquemos la tarea al final de la clase. Ahora, ten en cuenta que el material para realizar este experimento de podcast es un teléfono y la disposición para hacer un guión o libreto que sirva para su desarrollo. Uno se va guiando y eso evidentemente tiene que ver con un guión que tenga que ver con lo que yo hago, con lo que se adapta mejor al estilo de trabajo que yo tengo. Eso es lo más importante en definitiva, ¿ya? Y si contaras con la capacidad de estructurar un libreto o guión más un teléfono, ¿cómo sería el capítulo uno de tu serie de podcast y de qué se trataría? Uno puede imaginarse eso, independiente de la dificultad de producción básica, independiente de todo eso. Si uno se pone a pensar y uno dice, ya, ¿de qué se trataría si yo hiciera un... Esto es para las personas que no tienen experiencia en podcast. ¿De qué trataría mi podcast? ¿Cómo sería mi capítulo uno? ¿Cómo sería mi piloto? ¿Cómo empezaría? ¿De qué hablaría? ¿Cuál sería el tema que yo trataría? Entonces, esas son las cosas que vamos a reflexionar hoy día y esas son las cosas que vamos a abordar. Así de todo, como les dije, vamos a tratar de que esto sea, ¿cómo se llama? Una idea, digamos, más bien, eh, al menos, lo más simple que se pueda, ¿ya? Entonces, ahora voy a compartir la lámina del curso de ahora. Eso sí me interesa que hagamos hoy día. Y, por supuesto, advertirles a ustedes o contarles a ustedes que las condiciones de esta clase siguen siendo las mismas que siempre cuando yo tengo la posibilidad de hacer esto. Y eso tiene que ver con que ustedes
me interrumpan o paren la manito. Ha salido bastante fácil lo del chat, o que ustedes anoten ahí en el chat alguna pregunta o qué sé yo, paren la manito. Sí, pidiendo o solicitando que cualquier intervención que ustedes hagan sea lo más breve posible, ¿ya? Para que todos alcancemos a hacerlo. Porque hay dos momentos en la clase de hoy en las que voy a pedir participación. Yo sé que a todas las personas no les gusta participar mucho, o hay gente que no le gusta participar, está súper bien. Eh, pero yo creo que uno viendo participar a otras personas también aprende de otras realidades y eso también es clave en esta conversación. Ya la clase no la hace uno, también la hacen ustedes, un poco la trampa ¿cómo se llama? De este trabajo. Entonces vamos con lo de hoy día. Entonces, primero, vamos en consideración los comentarios que ustedes hicieron en la clase anterior. ¿Ya? Hay una nomenclatura, hay un avance que es disparejo, que hay gente que tiene mucho conocimiento digital, hay gente que ha hecho podcast acá y todo, y que tiene un dominio del tema súper, así como súper pro, pero hay otras personas que no conocen estos formatos, y por lo tanto tenemos que situarnos en algo que les sirva a todos y a todas. Esa es la idea de esta clase, que hay ciertos fundamentos que tenemos que recorrerlos todos y todas. Esto yo creo que tiene que ver también con una condición simple de construcción de un podcast, que en este caso, todo lo que nosotros hagamos hoy día o que sugiriésemos hacer, eh, tiene que ver con eso que es que solamente contamos con un teléfono para hacerlo, ¿ya? Materiales básicos. Pero también es importante que aquellas personas que tienen dominio de lo digital y que han hecho podcast y que han tenido la oportunidad y que se manejan en redes sociales y todo, tengan también un lugar donde puedan encontrar nuevas herramientas para mejorar su estructuración, para que logremos vencer, comprender el entorno en que se mueve el podcast, que yo creo que es fundamental, porque eso determina las decisiones que uno toma, porque uno compite con gigantes acá, muchas veces, y yo creo que para eso sirve lo que mostramos la semana pasada, que hay podcasts que tienen una elaboración que implica muchos recursos, que implica un montón de gente, que implica grandes entrevistas, desplazamientos de terreno, capturas, equipamiento profesional, eh, harto tiempo para hacer un guión, discutirlo, postproducirlo, todo lo demás, con gente especializada trabajando en cada una de las etapas. Pero yo creo que acá la idea es fundamentalmente entender que si uno, a pesar de que uno tenga ese dominio, eh, en el fondo es lo que se decía antiguamente, ¿no? Eh, si a una persona le dan una guitarra Gibson Les Paul, no se va a convertir en Eric Clapton, por así dar un ejemplo, ¿no? No porque a ti te pasen el mejor equipamiento vas a tener el mejor resultado de tu contenido. En este caso también corre un poco sobre eso, y para eso tenemos que comprender las nociones básicas que están en juego cuando uno está en el podcast, en la narración, en contar historias, compitiendo con gente grande, en un entorno común y convergiendo hacia un solo aparato que es el teléfono. Porque en el fondo, el podcast que tú elabores, independiente de las condiciones que lo hagas, llega al mismo formato y al mismo aparato en el cual uno compite con los podcasts de gran distribución o que son industrializados. A diferencia de el broadcasting que tiene que ver con los lugares donde uno cubre, ¿no? Y que, bueno, ahí uno también compite con las radios más grandes o comerciales. Pero en este caso también el entorno digital se comporta de manera más o menos similar. Uno está con otros y otros mucho más grandes. Entonces, ¿cómo uno puede sentir que está logrando el objetivo? Y cómo uno puede capturar audiencias mucho más atomizadas, pero que son mucho más útiles para mi contenido. Eso va alimentando muchas de las cosas que yo puedo hacer. Solo un teléfono. Condiciones y materiales para confeccionar todo lo que hablamos hoy día, solo un teléfono. No necesitamos nada más. ¿Ya? ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Qué significa contar una historia en un podcast? Porque yo hablé de esto varias veces la semana pasada, hablé de narrativa y un par de palabras complicadas, pero eso es lo que quiero explicar ahora. Contar una historia en un podcast es clave en este negocio. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que para contar una historia debemos entender qué entendemos por historia o qué estoy refiriéndome yo
al decir que voy a contar una historia. Y también debo explicar un poquito más acerca de la palabra narración para entenderla en el contexto de esta clase. Cuando en un podcast yo digo contar una historia, tiene que ver con la capacidad de cada persona, de cada uno de nosotras y nosotros, como comunicadores, de decirle a otros en palabras aquello que yo conozco, aquello que yo sé, y que además intuyo que puede ser un aporte de visibilización, cultura, denuncia, proyección, explicación específica de lo que conozco como comunicador radial o comunicadora radial. Eso es contar una historia. Porque las historias viven en entornos que están desconectados con lo digital. Lo que hace uno así, uno hace, se establece puente entre las historias, entre sabe, incluso puede pasar tenidos en el podcast que yo hago, de un medio de la escuche, que me contar una historia en un podcast, el formato de las radios comunitarias es suficientemente específico, porque cada radio comunitaria está dentro de su entorno o realidad, y es lo que nosotros hemos podido observar cuando nos hemos trasladado a lugares donde funcionan radios en distintos entornos. Entonces el podcast conviene mucho como formato, ¿ya? Eso es lo que yo voy a tratar de explicar hoy día. Ahora, de hecho, la audiencia, una audiencia de una radio comunitaria, puede no coincidir en una programación que tiene la radio. Uno apuesta, ¿cierto? Uno tira un programa todos los días o programa un contenido dentro de la rueda de programación de una hora de programación de una radio, eh, y uno esperaría que alguien la escuchase, pero el que no escuchó la radio se pierde esa oportunidad. Y muchas veces ese contenido, que puede ser contenido en vivo muchas veces, nunca más se escucha. Pero cuando uno tiene un podcast, uno puede mejorar la puntería del alcance de ese auditor o de ese auditor. Pero para eso tienen que ocurrir ciertas cosas. Para eso tiene que ocurrir un cambio de actitud de parte de la persona que escucha. No es una escucha casual, no es que dentro de un negocio esté nuestra radio comunitaria sonando y de repente entra una persona a ese almacén, a ese negocio, y se encuentra con la programación. O uno se sube a un taxi colectivo y dentro del taxi colectivo está sonando la radio comunitaria del barrio en el cual yo me estoy moviendo y yo tengo un encuentro casual con el medio. Y en general uno no llega al comienzo de las cosas, llega siempre al medio o de salir. Entonces, en ese contexto, el podcast me sirve para afinar la puntería, porque significa que puedo archivar el contenido, puedo repetirlo y puedo repetirlo estratégicamente para que las personas elijan escucharlo. Y esto es clave, que la gente y la audiencia de mi programa o de mi podcast elija escuchar porque le pone play a ese contenido, porque está disociado de la programación de aire. Es un contenido aparte. Es algo que yo he hecho distinto y que lo he hecho lo he convertido en un archivo de audio que después puedo promover y puedo hacer llegar a los teléfonos de las personas. Eso es contar una historia en un podcast. Ahora, la persona que quiere escuchar un podcast lo decide de antemano también. Y eso también es una ventaja. Esa persona pone play y dice, yo quiero escuchar este contenido. Esa es la diferencia entre la radio y el podcast. Aquí la persona dice, yo voy a escuchar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que preocuparse uno como realizadora o como realizador? No tenemos derecho a aburrir a nadie, ni tampoco a alargarnos más de lo aguantado. A nuestro podcast, le podrán faltar, pero lo que no tiene que pasar es que nos sobren cosas en el podcast. ¿Ya? Eh, nunca nos deberían sobrar cosas. Pueden faltarle elementos, puede quedarse cortito, puede que uno no haga todo del contenido, pero lo importante en este caso es que aquella persona tenga la posibilidad de llegar hasta el final del archivo. Entonces, tenemos la capacidad de que esa voluntad de ese auditor que dice, yo quiero escuchar esto, desde un fono, la mayoría de las veces sea satisfecha en su totalidad. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros con un podcast.
Un episodio de podcast tiene que lograr que sea escuchado de principio a fin. Y la gran mayoría de los podcasts son abandonados en el primer minuto de escucha, independiente de cuánto dure. Y vamos a decir las razones por las cuales eso es así. Y vamos a entregar las claves para que eso no ocurra, para poder hacer enganches de atención en nuestros auditores, que yo creo que eso es clave para lo que estamos hablando ahora. El trozo de audio que construiremos puede durar 5, 10, 20, hasta 45 minutos. Se escucha completo. Lo demás es abusar, yo creo, del tiempo. Ustedes me van a decir inmediatamente, pero profe, la semana pasada mostró unos podcasts que duran una hora y media, 2 horas y media incluso. Claro, eso probablemente tiene en ciertas condiciones una audiencia ganada y todo lo demás, pero yo te aseguro que si esos episodios en vez de 2 horas y media fueran 45 minutos, tendrían mucha más audiencia incluso, esos podcasts industrializados. Pero en general las celebridades no se preocupan de estos detalles. Y las celebridades que llegan a hacer podcasts, en general llegan de manera más amateur a este negocio. Y lo que nosotros queremos hacer es traspasar todo lo que nosotros conocemos profesionalmente para poder generar un producto, que es un producto autónomo, al cual el auditor le da play porque quiere y que tenga la capacidad de escucharlo de principio a fin sin ser distraído o distraída. Eso es clave en este funcionamiento. Desde ese punto de vista, si el podcast que yo fabrico, si dura 5, 10, 20, 30 minutos y se escucha entero, y la persona que lo escucha y dijo play lo escucha completo, hemos cumplido la función esencial del comunicador comunitario en estos nuevos formatos. Hemos sabido contar la historia. Nuestra historia, que es la nuestra como comunicadores, pero puede ser Hola, muy buenas tardes. la de otros Efectivamente, en como nuestras estaba en Chile, palabras, estaba las de precisamente la varios, pues, el acá nos fragmento de una encontramos historia, en una estación el fragmento específicamente de un en la aspecto de la segunda cultura compañía. o de las reivindicaciones gigantes que están metidos en el entramado profundo de nuestras emisoras, esas son nuestras historias. Esas son las historias que tienen que llegar a nuestro lugar. Eh, Héctor Fernández me pregunta 45 minutos por capítulo, y son 5, 45 por 5. Mira, Héctor, el formato que nosotros estamos manejando para el podcast es variable. Eh, y la idea es que uno lo realice a la medida que uno necesite. Uno puede hacer un episodio de 5 minutos, perfecto. Puedes hacer un episodio de 10 o 15, perfecto. Puedes hacer un podcast de 40, 45 minutos de episodio si es una conversación, como veremos, una entrevista podría ser de largo aliento. 40, 45 minutos me parece que es el límite ideal para un episodio de los largos. Yo no haría episodios más largos de 45 minutos. Puede que haya gente que piense distinto a lo que yo estoy diciendo, pero me parece que a mí que 45 minutos, y voy a tratar de explicar por qué, es un tiempo óptimo como el largo máximo de un episodio de podcast. Y otra pregunta. Gracias, profe vice. Sí, bueno, eso. En la medida que ustedes participan así, también yo voy tratando de hacerme entender respecto de lo que estamos explicando. Ya. Y contar la historia tiene que ver también con conocer el formato del podcast. Yo creo que una de las tareas así como más esenciales, a propósito de los recursos que están dentro del canvas de nuestro curso, es que ustedes escuchen podcasts industrializados, que escuchen efectivamente los podcasts que nosotros dimos de ejemplo la semana pasada, que requieren un desarrollo digamos, de recursos y todo lo demás, pero necesitamos que ustedes escuchen eso para que sepan cómo es un episodio de podcast, cómo se crea el ritual de un episodio a otro, cómo la gente va enganchando de un episodio a otro, cómo se va haciendo continuidad entre una materia y otra, entre historias que son autónomas pero tienen conexión. Todo eso es muy importante dentro del conocimiento que uno tiene del formato de podcast antes de realizar un podcast. ¿Ya? Ahora, si nosotros supimos contar la historia, si en un episodio de podcast yo sé contar la historia, también tenemos que saber cómo darle un etiquetado correcto. Como tenemos el archivo de audio, que es el contenido de nuestro podcast, que puede durar 5, 10, 20, 30, 40 minutos, pero también tenemos que hacerle un envoltorio bueno. Esto es como vender bombones.
el bombón de chocolate es muy rico o tienes la mejor receta del bombón de chocolate, pero si no le haces un envoltorio que diga que es de manera atractiva, puedes perder clientela o auditores. En el podcast es lo mismo. Si tú sabes, después de que tienes un formato en el cual construiste un episodio atractivo, con una historia interesante que contar, con voces particulares que no están en ninguna parte, donde tú das a conocer las reivindicaciones, las denuncias, las historias que nos importan. Es súper importante eso, pero tan importante como eso es etiquetar esa historia, saber venderla en un envoltorio atractivo para que la gente diga, ah, mira, esta es la historia que a mí me interesa. Y ahí en la última clase de marzo nos vamos a referir a todos los elementos que uno aplica prácticamente para poder situarse en las búsquedas de la gente, para poder decir, ah, mira, hay un podcast de una radio comunitaria que está en tal parte, que habla de este tema que a mí me interesa, lo voy a escuchar, play. Y ahí ganas un auditor nuevo. Entonces, uno tiene que saber cómo construir esa estrategia, porque en el fondo, en el primer episodio, te van a escuchar súper pocas personas, pero en la medida que tú sumas episodios, conoces el formato, perfeccionas tu formato, vas a empezar a hacer crecer tu audiencia. Y eso se hace contando una historia y etiquetando la historia. Y si lo que llevamos en la esencia es que la historia esté bien hilvanada, bien contada, entretenida, bien documentada, con hechos sustantivos, sin tanta opinión, ojalá desde las fuentes correctas, es que supimos contar esa historia. En definitiva, si sabemos qué historia queremos contar y tenemos claro el propósito específico que nos permite el podcast, podemos sacarle un partido gigantesco, porque servirá para hacer más detallada la relación con nuestra audiencia usual, a diferencia de la radio. En general, las radios comunitarias ya tienen hace rato un contacto digital con sus audiencias que es permanente. Pero en el podcast, como el podcast se mueve en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, incluso TikTok, cuando uno lo lleva a ese entorno, la interacción es inmediata y además la interacción se rompe en términos geográficos, porque en general la audiencia de las radios comunitarias tiene que ver con su entorno, pero el podcast que está instalado en lo digital rompe las barreras de tiempo y espacio. Y eso es bacán porque incluso tú podrías conectarte con los temas que te interesan en otras geografías que no son la inmediata. Y eso también, si uno etiqueta bien su episodio, etiqueta bien su trabajo en el podcast, puedes llegar a audiencias que no has considerado y que incluso son de fuera del país, en otro lado del mundo y qué sé yo. Tengo otro comentario. ¿A qué se refiere específicamente a etiquetar la historia? Dice Susana Capriles. Cada archivo, o sea, cuando yo grabo un podcast queda un archivo. Yo a ese archivo tengo que darle un nombre, tengo que bautizarlo. Voy a hablar de esto más adelante. Tengo que bautizarlo. Y si yo lo bautizo correctamente, es decir, si los nombres que yo le pongo al podcast, a la temporada, al episodio, son claros y además lo conecto con palabras claves, va a ser mucho más fácil que otras personas lleguen a descubrirlo en las búsquedas de Google, en las búsquedas de YouTube, en las búsquedas de redes sociales. Entonces, mi responsabilidad no solamente es que yo fabrique un podcast de audio, sino que también diga qué es correctamente. Así que eso espero que a Susana le haya quedado claro, por supuesto. Dicho eso, uno haciendo como un, eh, como una cita indirecta a, a la protesta social chilena, uno podría decir, podrán tener las herramientas y los recursos, pero eso no garantiza que el resto escuche la historia. Y eso pasa siempre, que hay podcasts que son realizados con muchos recursos o que implican pagarle a mucha gente, celebridades y todo eso, que se llevan millones, auspicios y todo lo demás, pero incluso en esas condiciones no van a escuchar la historia si no está bien hecha. Podrían tener, claro, van a tener siempre, las celebridades siempre van a tener, esto es como una distorsión. Las celebridades siempre van a tener espacios donde, ¿cómo se llama? Van a tener espacios donde poder convocar a su audiencia. Y va a ser probablemente muy numerosa, pero podría ser mucho más numerosa si fuera un producto bien hecho. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que esa distorsión hay que tenerla en cuenta. Víctor Cornejo me dice, nosotros utilizamos una herramienta para YouTube que se llama
LDIC y junto a GPT mejoramos Search Engine Optimization. Agregamos hashtag, etiquetas y mejoramos el título. Esto está súper bueno. Lo pueden ver ahí en el texto, porque Víctor lo puso para que todos lo vean. Hay herramientas digitales que permiten optimizar que uno salga en las búsquedas de los usuarios. Y acá hay, como se sabe, mejores formas de hacerlo. Y ahora que tenemos opción de motores de inteligencia artificial, uno le puede preguntar al motor de inteligencia artificial, mira, escúchate este episodio, o revisa la transcripción de mi episodio, cuéntame de qué se trata y cuáles son las palabras claves que hay que usar. Y ChatGPT te va a decir, mira, las palabras claves de tu episodio son ta, 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 ta. Y eso uno lo usa como marca dentro de su episodio para que las personas que busquen ese contenido específicamente obtengan ese contenido con estas herramientas. Es súper bueno. En ese sentido, siempre hablamos en este curso sobre pega más que hacer. Bueno, esto es pega menos que uno hace. Cuando le pasa al chat GPT o a los motores de inteligencia artificial, le pasa este tipo de elementos. Usted podrá decirme, o podrá ser incrédulo y decir, no, po, si uno quiere contar la historia con un teléfono, no podéis competir con esos podcasts de documental que tienen mil entrevistas, trabajo de archivo, captura y creación de espacios sonoros. No se puede. Y sí se puede. Y se puede hacer súper bien. Pero para eso tienen que ocurrir ciertas cosas, ¿ya? Tiene que haber una claridad específica del contenido que debe aportar un podcast. Uno tiene que entender que es un formato específico, no es para una conversación abierta de cualquier cosa. Ah, quiero tener un podcast para hablar con mis amigos de cualquier cosa. No, no tiene ningún sentido hacer eso. Uno tiene que aprovechar la claridad específica del contenido que debe aportar un podcast porque las audiencias de podcast son así. Las audiencias de podcast buscan una historia específica, buscan un contenido específico. Las historias que están en el formato del podcast son buscadas por personas que quieren capacitarse, que quieren conocer un fenómeno y que quieren optimizar sus tiempos muertos de uso. ¿Ya? Entonces, si eso es así, o más o menos ha sido así en el desarrollo del podcast, y esto está siendo una realidad en Chile, tú tienes que preguntarte como realizador radial, ¿qué sabes? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es el propósito de estar acá contando estas historias? ¿Cuál es tu posición política? ¿Cuál es el lugar desde el cual tú estás hablando y a quién representas con las historias que vas a contar? Y si uno tiene claro eso, creo que se acerca mucho más al tipo de contenido que debe explicitar en un podcast. Acá también está Héctor Fernández que dice, también alguien dijo, tienen la fuerza, van a avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. A propósito de que podremos tener las herramientas, pero eso no significa que el podcast sea bueno. Pero tal vez se contribuya a una historia no oficial desde la otra mirada. Siempre va a ser una historia no oficial, pero más que una historia no oficial, a propósito de lo que dice Héctor Fernández, creo que tiene que ver más con entender que las audiencias del podcast son atomizadas y que no podemos pensar que solamente un número avasallador de escuchas en un podcast masivo nos derrota a quienes estamos haciendo contenido específico, porque eso no es así. De hecho, esto tiene que ver, el comportamiento de la audiencia digital eh, tiene que ver más con cómo uno va construyendo el valor específico de las audiencias y entender que las audiencias también son como el ser humano, infieles, tienen consumo por muchas otras cosas. No tienen solamente un tipo de consumo, el interés que tienen en nuestro podcast es específico, pero también resuelven otras necesidades de contenido con otras cosas. Si uno entiende eso, también uno se tranquiliza. Y uno dice, ¿sabéis qué? El primer episodio, logramos 35 escuchas. Nada mal para un primer episodio no tener nada. Pero después uno va construyendo audiencia y en la medida que va construyendo audiencia, ese episodio que agarró 35, después en el futuro sube su consumo. Porque la gente empieza a explorar para atrás. Empieza a escuchar los primeros episodios. Los que te conocieron en el episodio 4 van al episodio 1 a escuchar.
Entonces tú tienes que preguntarte, insisto, ¿qué sabes? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué trabajas en una radio comunitaria? ¿Por qué eres un comunicador? ¿A quién representas y a quién te gustaría destacar? ¿Cuáles son las historias que tú crees que el mundo tiene que conocer, que están en tu entorno? Que tienen que ver con tu geografía, con las reivindicaciones que tú conoces. Y si no tienes una noción inicial de definirlo tan claramente y tú dices, estoy medio confundido, no se me ocurre, no sé cómo hacerlo, tienes que examinar tu trayectoria como comunicador comunitario. Y ahí están las respuestas. Entonces, esto va a tener que ver con la tarea específica que vamos a revisar. Después les voy a mostrar la grilla que vamos a entregar, y ya está arriba disponible para que ustedes hagan esta respuesta. Porque en el fondo esto es una tarea que tiene una evaluación, pero usted tiene que utilizar esto ignorando que nosotros lo vamos a evaluar. Usted tiene que utilizar esta herramienta, o va a utilizar esta herramienta, para su bienestar, como un ejercicio de autoconocimiento antes de definir qué podcast quiero hacer o desarrollar. Primero, ¿cuál es el tema o los temas que quiero o debo desarrollar como comunicador? Piensen. ¿Cuáles son si piensen en el tema más candente o más caliente que está, de qué tengo que hablar yo hoy día? ¿Cuál es el tema más interesante para el entorno en el que yo trabajo? Segundo, en relación con lo anterior, por supuesto. ¿Cuáles son las historias, testimonios, documentos, conversaciones, lugares, situaciones que merecen nuestra atención y que crees que deben explicarse, contarse o revelarse al mundo digital? Piensa en 2 o 3 opciones. Incluso, en el fondo, esto podría ser un espacio en el cual uno está intentando diseñar una temporada. No, 3 episodios. ¿De qué tratarían esos episodios del podcast que tú haces? De hecho, vamos más específico todavía. Si hoy día, miércoles, tuvieras que diseñar un episodio de un podcast de unos 10 a 15 minutos de extensión de tiempo, ¿de qué se trataría? Piensa. Ejercicio para ablandar. Pongan en el chat de qué se trataría este episodio que vamos a hacer hoy día. Hoy día tenemos que resolver un episodio de podcast. ¿De qué se trataría? Escríbanlo, por favor, y háganlo en el chat, y voy a leer algunos. Si ustedes prefieren decirlo así hablado, simplemente paran la mano y me dicen, profe, a mí me encantaría hacer un podcast, o yo haría un podcast sobre esto, esto, esto. ¿Con quién conversaría? Porque incluso uno puede, después veremos que esto tiene que ver con el formato en el cual uno también trabaja. Y como tiene que ver con el formato que uno trabaja, probablemente también eso se va a tener que definir en esas condiciones, ¿ya? Porque Francisca me pregunta, ¿esto se refiere a un tema que tenemos que desarrollar o más bien un espacio de conversación tipo entrevista? No lo sé, porque eso ya vamos a verlo en otra dimensión. En este momento estamos pensando solamente en el tema que vamos a tratar. Susana me dijo reforma previsional. Súper buen tema. Ahí estamos, ahí lo tenemos que tratar. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a conversar? ¿Con una entrevista, con una mesa de conversación, con llamadas telefónicas, llamados de público o qué sé yo? Eso lo definimos a continuación. Pero, ¿de qué se trataría? ¿Tienes 10 o 15 minutos para resolverlo? María Ángela Botero, por favor. Hola, Hola. yo tengo más, no sé si es el tema del capítulo, pero llevo varios tiempo pensando en hacer un podcast que hable sobre un tema que está muy olvidado en Chile y el año pasado lo notamos, que es sobre la gestión de las playas. Cosas como las del socavón en Concón pasa porque no hay una correcta gestión de las playas, siendo que es un país totalmente playero de norte a sur. Y siempre he querido hacer un podcast sobre ese tema y de por sí fue la motivación para hacer este curso. Y hay otro que me gustaría hacer que va como con mi otra vertiente sobre historias de las personas que viven en Cauquenes, que es como el otro tema. Muchas historias de gente
muchas, antiguas, actuales. Esos serían los 2 podcasts que a mí me gustaría hacer. María Ángela, yo creo que son 2 buenas ideas y que no son ideas de episodio, yo creo que serían temas, grandes temas que puedes desarrollar en distintos capítulos. Sería súper bueno y esos son 2 ideas para temporadas de 2 podcasts muy diferentes. Víctor Rolando Cornejo. Estáis muteado, Víctor. Tenéis que hablar con... Póngale el micrófono. Tampoco te escucho ahí. ¿Qué ha sucedido? Ya, ok, pero por último anótalo para que lo veamos. Marcos Milla. ¿Ahora? Ah, Víctor, sí, ahí salió Víctor. Ahora sí, Dale. pero yo no te Ahora oigo. sí. Vamos. Déjame. Ahí sí. ¿Me escuchas Sí, ahí tú? sí. Perfecto. Sí, ahí está, perfecto, perfecto. Ya. Yo hace tiempo tenía una idea. Yo manejaba mucho tiempo, andaba en la calle todo el día manejando y de repente escuchaba una canción en la radio y decía, ¿por qué no hacer un podcast en el cual yo digo, pues manejando, escucho una radio, te la recomiendo? Hablo de la canción y del artista, 5 o 10 minutos y dejo un comentario, una pregunta para la gente para que lo puedan contestar. Cortito. Voy manejando, escucho la canción en la radio, hablo de la canción, o sea, no sé cómo hacerlo para poder parar en el momento, sacar el teléfono, grabarme y decir, oye, mira, acabo de escuchar esta canción en la radio, me encantó y mira, el artista se llama tanto, la letra dice tal cosa. Y bueno, cuéntenme en comentarios qué les parece, cómo les gustaría, qué próximas canciones, o si la escucharon, qué les significa en su vida. Eso. Súper bueno. Súper buena idea. Gracias, Víctor. Esto también podría ser un podcast, ¿no? Un podcast de canciones. Me acabo de acordar de uno de una, es una realización enorme que incluso es tan grande que tiene hasta una serie en Netflix, que es un podcast que se llama Song Exploder, ¿ya? Ah, Song Exploder, ahí lo colgué, está disponible, está disponible en español también, se llama Canción Exploder, ¿ya? Que es un artista cuenta cómo hizo una canción, ¿ya? bueno. Y la gracia del podcast es que desarma la canción, es decir, no se escucha la canción original, sino que se escucha la pista del bajo, la pista de la batería, y va diciendo, mira, nosotros usamos esta guitarra, pero no, preferimos esto, y qué sé yo, bla, 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 y van construyendo la historia. Y hay un episodio de Mon Laferte, se lo voy a mostrar acá. Voy a buscarlo. Ahí está. Aquí Mon Laferte cuenta cómo hizo Para dónde se fue, ¿ya? Y hay otros Buenísimo. episodios, Sangoma, Adrián Quesada e Ile, que es la que trabajaba con ¿cómo se llama? Con Calle 13, con René Residente Pérez. José González, José González que tiene dientes argentinos, se desarrolló en Ujú. Suecia, es un cantautor muy famoso. Silvana Estrada, Guardo. Jorge Drexler, Silencio, este es muy bueno. Este es muy bueno. Nati Peluso, Buenos Aires. Es una muy buena idea. ¿No? Yo creo que guardando las proporciones, es una muy buena idea. Y uno puede hacer eso. ¿Ya? Antes de ir con Planeta Multicolor, me gustaría leer un par de ideas que están acá en el chat. Víctor Vivallo, perdón. Nuestro barrio es un espacio atípico, ya que es la costanera de Concepción y no es la costanera turística como en otras ciudades, pero con una riqueza histórica muy potente. Increíble idea para hacerse un podcast. Yo diría unos 5 o 6 episodios por lo menos. Historias del Fundo El Rosario, dice Lucía Toledo, donde el dueño le vendió el alma al diablo. Es increíble lo que se puede hacer con eso. Y con muy pocos recursos. Con muy pocos recursos. Patricio Corbacho dice, Sueños de la Tierra, historias de jóvenes aymaras que viven en poblados rurales, ingreso a la educación superior, el cambio a la urbanidad. Esto podría ser un documentalazo, Pato. Yo creo que eso, claro, demandaría más recursos, pero imagínate hacer eso en una entrevista y hacer un seguimiento a terreno, de cómo, y una visión de archivo también, de lo que uno puede hacer ahí contando esa historia y después montándola. Sería increíble.
Eh, dice Pato que Ikinaka Pacha es en lengua aymara, sueños de la tierra. Esto significa, imagínate la riqueza de lo que uno puede hacer en un podcast con ese tipo de contenido. La otra mirada del caso Monsalve, dice Jaime Bello. Habría que saber qué es la otra mirada, en todo caso, Jaime. En el ámbito de mi audiencia, dice José Luis, eh, Comuña, cuyo eslogan es donde nace la patria, ahí también desarrollará algo interesante. Héctor Fernández dice, la segregación poblacional en mi comuna con la existencia de dos mundos, uno opulento con altos niveles de ingreso, que es Andalue y Dahue, y un mundo precarizado como Boca Sur, Michaihue, San Pedro de la Costa, y sus vínculos. Las nanas que trabajan en el barrio alto, el guardia que cuida dichos sectores, los maestros jardineros que trabajan allá. Mira, esas historias, Héctor, son muy interesantes porque en el fondo se refieren a un lugar en específico o a una geografía que es la que tú dominas, pero es la historia de Chile, finalmente. Es la historia del mundo oprimido, es la historia del mundo obrero manteniendo a la oligarquía, que está tan en comentario en los últimos días, ¿no? A propósito de la última asunción que ya tú sabes, no vamos a comentar. Francisca dice, abordaría un podcast hablando de las diferentes violencias que existen en tipos de relaciones laborales e institucionales. Yo, Francisca, creo que apuntaría a que este podcast sobre las violencias debería ser específico, no debería ser general. Deberías elegir uno de esos aspectos. Por ejemplo, un podcast que hablase de las relaciones laborales abusivas. Yo creo que eso sería un gran podcast. Eh, también de la violencia institucional. Eso sería otro tema completamente diferente y sería un muy buen tema para un podcast. Carla Gómez Quevedo dice, ya está pensando en el episodio mismo que podría... Dice, quiero conocer una cantora popular de la zona, de las pocas que quedan, en compañía de un niño de 15 años que la admira. El niño compone canciones y está recopilando escritos de la cantora. Los quiero unir para conocer ambas visiones. Te pasaste, Carla Gómez, tenés, pero el medio tema ahí. Y además yo creo que eso podría ser una serie limitada de varios episodios, en distintas condiciones, por supuesto. Qué bonita idea. Marcos Milla dice, más de sentimientos, como historias de soledad, indiferencia, depresiones, comenzando desde el Club de los 27. Marcos Milla me da la impresión de que se da el trabajo de mencionar el Club de los 27 como aquellas estrellas de rock que se fueron a los 27 años y que hay una triste y trágica coincidencia a lo largo de la historia entre Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Lane Staley. Hay un montón de artistas que se murieron justo a los 27 años, la edad clave acerca de esa trágica situación. Eh, José Núñez Cofré, Paine y su identidad. Personajes de Paine que nos cuenten la historia de ellos y cómo aportaron en la comuna y en su localidad y su familia y dejan una enseñanza en la comunidad. Súper buena idea, súper buena. Está muy, muy bueno. Gracias a todos y a todas por la colaboración. Planeta Multicolor, cuéntanos, si hoy fuera, y tenéis que entregarlo a las 11 de la noche el episodio, ¿de qué se trataría? ¡No escuchamos! Algo pasó. Habla, di algo, di algo, di algo. No, nada, no te escucho nada, 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 nada. Algo pasó ahí. O sea, no apareces con el micrófono muteado, pero no se escucha nada. Sí, por favor, escríbelo. Isha, te acabo de ver con el dedo levantado, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo hace un tiempo atrás realicé un guión y que fue seleccionado en varios laboratorios y me gustaría llevarlo a podcast porque no lo pude hacer en documental, sobre la muerte del primer estudiante muerto, o sea, del primer estudiante que fue muerto a comienzo de la democracia, ya en democracia, el año 99, acá en la Universidad de Tarapacá, habiendo Bueno, hartos testigos de esa época. De las circunstancias y en las manos de carabineros y en cómo siempre ha sido criminalizada las luchas estudiantiles. la lucha social estudiantil, sí. Está súper bueno. Está súper bueno. Eso es necesario, además. Creo que hay temas. Se dan, mira, a propósito de lo que dice Isha, porque esto es difícil de, ¿cómo se dice?
es difícil de explicar si uno no tiene el ejemplo sobre la mesa. Pero ¿tú te das cuenta qué significa ese tema en los medios formales, en los medios masivos, en los medios de comunicación masivos? Es un tema incómodo de tratar. Es un tema que no Así es. entra. Es un tema que está fuera de foco, que en Chile no se habla de eso. Es como que tratamos de tapar estas cosas. Todas estas cosas incómodas. Y ahí uno se da cuenta, además, ¿no? Independiente de la complejidad de lo que ella está diciendo en términos de si tiene que abordar lo testimonial o abordar ejemplos o abordar un trabajo de terreno un poco más complejo o que tenga que desentrañar una serie de cosas de archivo que ella tiene. Más allá de eso, el, el, el tema acá es que hay una agenda gigantesca que es posible de hacer y que los medios formales no podrían tocar, por distintas razones. Diego, estás levantando la mano, así que, Isa, te felicitan ahí. Estupendo tema, dice Héctor Fernández. Eh, el profesor Jorge Savera se acordó del caso de Daniel Mencos también, ¿no? Es el caso de Daniel Menco. Yo estuve en esa protesta donde murió Daniel Menco justamente y de ahí nace, y de hecho la guionista me decía que por qué estaba haciendo este documental si algo tenía siempre uno hace algo que lo toma como propio, es algo que te pasó, es como una historia que estás contando y quieres contar. Y nace esa idea es porque estuvimos la noche, todos estuvimos en distintos lugares y todos los vivieron de distintas maneras también, y es recoger esos testimonios. Sí, es el Isa, caso de Daniel. tenéis que hacerlo, por favor. Ojalá lo puedas lograr hacer. Sí, muchas gracias por todas las ideas y que están dando para lograrlo de esta manera. Sí, hay una metodología para cuando las cosas son de largo aliento y uno no tiene tantos recursos también. Diego. Hola, sí, había anotado mi idea ahí en el chat, pero no sé No sé si si lo te habrán leí. leído, que era, claro, que era una de las primeras, representar a través de una historia de acción, de ficción, historias de la vida cotidiana. Es decir, que son historias comunes, pero que contadas de una manera entretenida, como la acción, que mantiene también suspenso. Quiero ver cómo poder retratar historias que, bueno, hasta el día de hoy ocurren, pero que ocurrieron más bien en mi pueblo, donde yo crecí, que son de juventud, y que si uno las cuenta, en realidad son espectaculares, pero están invisibilizadas y ocurren todos los días, y eso más o menos es la idea. No, súper bueno, Diego. Súper bueno. Profesor Jorge Saavedra, ¿usted quería referirse a algo? Sí, solo quería meter la cuchara porque es súper bonito escuchar la idea y escribí ahí que me parecen muy buenas y un poco agarrándome lo que decía usted, profesor, y por eso digo meter la cuchara y solo a generar un paréntesis que no me gustaría que se alargara, porque está súper buena la clase y están súper buenas sus intervenciones, pero hoy día las radios comunitarias están en una situación compleja en términos de cambio de legislación en Chile. Y un argumento súper a favor de las radios comunitarias es que precisamente tocan estas materias que, como decían los compañeros acá y decías tú, Pato, no van a tocar los grandes medios. Por lo tanto, hay toda un habla, una narración, una historia y una memoria que está aquí y que los hechos demuestran que no están en otro lado. Por lo tanto, a la hora de como poner argumentos en la mesa, en lo que yo supongo que es una disputa y un rifirrafe largo eh, con entidades del poder, a la hora de defender las radios comunitarias, este es uno de varios argumentos y es uno irrefutable, creo yo. Disculpen la disquisición y cierro el paréntesis ahí. No, súper bien, profesor Jorge. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que elaborar después de nuestra experiencia de investigación, todo un cuerpo de recomendaciones. Y qué loco que es que los argumentos simbólicos, que son los más determinantes para poder establecer y poner en relevancia los temas que son importantes, son los que se desprecian en ese tipo de discusiones, por incomodidad, por el poder y por todas esas cosas. Voy a leer uno acá, que era el que me había quedado pendiente, porque ahí en multicolor no tenía el micrófono bueno, pero dice lo siguiente. Yo quisiera hacer un podcast, dice, sobre historias mágicas de lugares invisibilizados por los medios.
Partiría con la historia de Claudia, una mujer lampina que descubrió una flor endémica en el cerro Kihuica, cerro que visitaba desde niña. El descubrimiento lo hizo un poco antes de un mega incendio que afectó la comuna. Lampa tiene rincones hermosos e historias increíbles para contar que seguramente están presentes en muchos otros lugares y territorios. ¿Qué decir? Ahí tenéis una serie limitada también, más con cara de documental, eso sí, ¿eh? que un caso así simplemente de conversación. Radiotensión. ¿Está Radio Tentación ahí o no? No. Marco Milla. Ay, no te escucho, Marco. Está ahí. Acá estoy, profe, yo. Acá Ah, estoy. ya, Acá espérate. estoy. Radio Tentación primero, después voy con Marco. Marco, resuelve tu problema de audio, por favor, porque no te escuchaba cuando hablaste. Vamos. Poniendo un poco atención y también retomando un poco las palabras, lo que toma el profe Jorge también, la importancia de la situación que se está viviendo como medio hoy en verdad y donde nosotros entregamos la pulpa concentrada, el sabor de la realidad social territorial. Eh, yo había ya trabajado en un podcast que fíjese que lo que le había comentado no en esa dinámica, pero sí en los alojamientos se ha ido un poco modificando con respecto a las mujeres de mar y generó un impacto, está generando porque a la larga está tomando una identidad y una realidad territorial desde Arica a Punta Arenas, donde tenemos una larga y angosta franja de tierra y mucho mar. Y ahora, pensando en lo otro, yo hace poco estaba analizando y lo escribí ahí, profe, como tomando un podcast sobre la llegada de los primeros terratenientes que llegaron a la comuna de Tomé en los barcos mercantes entre la guerra franco-española y donde echan a andar una matriz económica textil, una matriz económica textil que marcó mucho la historia acá en la octava región. Y por ahí estoy pensando un poco, profe, amarrando esto también, que también me llamó la atención ver, fui a una quinta, la variante Hinsner, donde es una quinta que queda todavía de 3 hectáreas, donde me encontré con árboles del Himalaya, palmeras centrotropicales, es decir, un atractivo natural de flora y fauna que cuesta un poco entender cómo se logró desarrollar con el tema climático acá también, profe. Entonces, creo que por ahí me estoy tratando de dar una vuelta y generar el podcast en esta temática. ¿Sabéis qué te puedo decir al respecto? Tenéis que anotar ¿Mm? las ideas porque tenéis como 10 podcasts en todo lo que me dijiste. Entonces, Sí, lo que yo haría sería bajar esa información. ¿Cachai? ya, Anotar los temas. Sepárame los temas por oraciones, en el fondo, ¿no? Entonces, cuando tú separas eso, tú dices, ya, voy a hablar de este. De los 10 que tengo ahí, voy a hablar de este. Pero mientras más específico y menos elementos tenga, en términos de ambición, es más factible. Porque si no se tratar dispersa. de crear una línea cronológica. Pienso Sí, así como desde y llegada del y en barco el hasta fondo no, yo creo que una buena recomendación, así como ¿Mm? una buena recomendación, así como de ejecución y de ¿Mm? puesta a prueba de factibilidad, es el hecho de que uno descarte ideas. En el Ya, fondo no tienes solo una idea, sino que tienes varias ideas específicas, e incluso ahí uno se da cuenta con lo que tú me dices, que hay algunos temas que no tienen que ver directamente con otros. Entonces uno separa las cosas y dice, sabes que ya, si yo estuviera presionado en este minuto y tuviera que sacar uno de estos podcasts, de estas 10 ideas, ¿cuál haría primero? Y así no me disperso, ¿cachai? Y el esfuerzo más acotado es más exitoso, creo. Eh, perfecto. porque si no es frustrante también, porque si no uno empieza a abarcar, se empieza a ampliar, se Sí, empieza a ampliar, sí. y al final uno no agarra nada, ¿cachai? Entonces eso yo creo que es lo que te recomendaría para empezar Ahora, a profe, entenderlo. la narrativa de eso, a lo que planteo como histórico, debería plasmarse en un conversatorio, me imagino. No es necesario ni que sea solo un conversatorio. Hay muchos formatos en los cuales tú puedes bajar esa idea. Sobre todo, por ejemplo, y te lo pongo solo como ejemplo, porque si está la matriz textil, la historia de la matriz textil de la zona de Tomé, tiene esos edificios todavía en pie. Y uno podría ir a Claro. capturar entrevistas en esos lugares con la gente que trabajó ahí, para que te muestren y te digan qué pasaba, y para que uno capture los ruidos en el entorno natural. Solo una idea, o sea, no hay Ahora, que, no hay que cerrarse ya. a eso,
pero tiene que ver también con las posibilidades y la factibilidad que uno tiene. Perfecto, ¿Cachai? profe. Vale, gracias. No, gracias a ti. José Núñez. Parece que ahí sí. Ya, después cuando pueda me da la oportunidad. José Núñez, después voy con José Luis y finalmente vuelvo contigo, Marco. Ahora sí, profe, mire, bueno, yo escribí uno que se llama Paine y su identidad. Ese proyecto, de hecho, Sí, lo ya. hice para fondos de medio, salió aprobado. Eso ya empezamos a rescatar historias incluso tenemos también inmigrantes también dentro de esa entrevista. Y este es como una continuación de otro proyecto que también se llamó igual, que gané también a fondos de medio hace un tiempo atrás. Y nos ha ido bastante bien con eso porque mucha gente lo ha estado viendo. Buena. Pero en relación, claro, en relación también a ese mismo tema, al tema que se está tocando ahora, que es, como usted decía, que hay que desarrollar esto, como le decía Marcelo Núñez también recién, que es como tiene como varias ideas. Yo tengo otra idea también que me tocó lamentablemente vivirla, después del 73, más o menos hasta el 90, 91, y siempre he tenido esa idea. De hecho, entre comillas, participé para un colegio de una de las nietas, me ha tocado dos nietas que han estado en el colegio de Santa María, que es de la SNA, de la Sociedad Nacional de Agricultura, que está acá en Paine, de la Colosera, algo así le llaman. Me ha tocado a un grupo de alumnas contarle parte de la historia de Chile del gobierno militar, del 73 en adelante, porque me tocó casos, por ejemplo, hacer cortita, me tocó casos como, por ejemplo, andar buscando desaparecidos, bien desenterrando NN en los cementerios, cuidar los cementerios para que no llegara carabinero, los corriera, los sacara de ahí, después que nosotros teníamos descubierto eso. Me tocó también, junto a otras personas, sacar historias de las familias que les tocó este amargo dolor, Callejón de las Viudas, que le llaman el sector 24 de abril, Escorial y etcétera, etcétera. Recorrí casi toda la comuna también buscando y otras comunas también, buscando muertos y también sacando historias, relatos, que era para la comisión Rating. ¿Ya? Entonces también se me ocurría ahora que podría quizás contar parte de esa historia dentro de los podcasts, hacer un remember de lo que sucedió el 73 hasta ahora, que como le digo, vuelvo a insistir, los chicos que dentro están mis nietas, les fue muy bien, sacaron nota 7 con el relato que yo les conté a ellos de la historia del 73 hasta 90, 92. De hecho, participé en Increíble. toma de terreno en el año 89 también, que fui perseguido por ahí, que fue uno de los precursores de las tomas de terreno en Chile, acá en Paine. Pero a nivel nacional fue de los primeros. No, increíble. Estamos en el gobierno nacional, en el gobierno, perdón, Increíble. militar. Claro, y también es parte de la historia. Y de hecho salió hace poco, el Mimbo sacó un libro con 4 poblaciones de Paine, en la cual yo pasé imágenes, fotos. Tengo bastantes fotos de ese tiempo, de Campamento Chile Nuevo. Y que algunas personas no tenían nada y que se le pusieron fotos mías. Y también narro parte de la historia también de cómo se consiguió toda esa cantidad de poblaciones que están ahora en unos terrenos tomados en el año 72, donde yo tenía 9 años, junto a mi padre llegamos a esas tomas de terreno y de ahí se armaron diferentes poblaciones, colegios en esos terrenos, hasta ahora. Y también cuento en ese libro que a ver si se los comparto también a ustedes, está digital, no es mío, lo escribió Mimbu a través de estas juntas de vecinos que han estado trabajando. Y que también se relata un poco lo que yo estaba mencionando recién, que yo creo que sería interesante contar parte de la historia que uno ya un poquito mayor, 71 años, y con harta historia de población, dirigente de muchas juntas de vecinos, campamentos, etcétera, que uno va quedando ahí, después uno se muere y no queda historia. Es como lo de Paine y su identidad. Tratamos de rescatar la historia a través de los personajes que tienen su edad, su año, ya no están ejerciendo lo que decía como dirigente de junta de vecinos, como un ex alcalde de Paine, etcétera, etcétera. Hemos rescatado historia y que eso queda en audiovisual. Pienso yo, no sé si sería bueno o no. Sería Gracias, profe. increíble. Sería increíble. Me acabo de acordar además de un esfuerzo que hizo el profesor Jorge Saavedra en Melipilla con una experiencia similar, que la transformó en un libro. Yo le he dicho que lo hagamos podcast, porque él tiene las grabaciones.
pero bueno, eso es una pega que tenemos pendiente entre otras cosas que podemos hacer. Le voy a pedir a José Luis, a Marcos y a Héctor que sean muy breves para que podamos continuar lo antes posible. José Luis. Profesor, quería argumentar un poco lo que escribí respecto al tema de que en nuestra comuna del Monte tenemos un eslogan que se llama Donde nace la patria. Básicamente es porque la familia Carrera vivió en la comuna del Ah, sí. Monte, donde nace la idea de la independencia de Chile y donde se dan estas dos corrientes, los o'higginistas y los carreristas. Hasta el día de hoy se mantiene, ¿cierto?, sobre la idea inicial, porque José Miguel Carrera, ¿cierto?, instala el concepto de la independencia de Chile incluso en la Patria Vieja con un escudo donde incorpora a los mapuches dentro o a los pueblos originarios dentro del escudo. Luego, eso es durante la Patria Vieja, y luego, obviamente, que cuando se logra la independencia de Chile, catapultada por O'Higgins, digamos, donde se firma la independencia de Chile, ahí salen estos dos conceptos. Por eso es que sería importante, no solamente relevante para la comuna, sino que también dejar algo que a lo mejor ya se ha hablado, a lo mejor esto, pero sí un poco simbolizar la Comuna del Monte como el lugar donde no solamente se ideó la idea de la independencia de Chile, que es lo que hoy día hasta el día se sustenta, porque O'Higgins se basa en esta idea inicial de José Miguel Carrera, obviamente que finalmente con la independencia, que es lo que conoció hoy día como nuestra república, pero también se mantienen símbolos patrios hasta el día de hoy en la Comuna del Monte, que es una de las comunas, yo creo que debe ser la única que aún mantiene la bandera de la Patria Vieja como su bandera oficial. Entonces, claro, desde el punto de vista del protocolo, nosotros hoy día mantenemos igual la bandera de blanco, azul y rojo, pero ya se mantiene la bandera amarilla, azul y blanca. Genial. Gracias, José Luis. Súper buena historia. Marco. ¿Me escuchan ahí, sí? Sí, ahora sí. Sí, lo único nomás iba a decir que la UDP fue también nombrada frente al problema que tenemos como ANASICH, porque ellos supuestamente a través de la indagatoria que hizo el profe Jorge y la presentación que hicimos nosotros en el encuentro nacional, dijeron que de esa era la base para ellos poder conformar una idea de ley, ¿cierto? Que la verdad es que nuestros recursos no eran necesarios. Además de eso, que nosotros habíamos pedido 15 años, siendo que en ninguna parte aparece eso. Entonces, qué bueno que el profe Jorge ya esté atento a esa situación. De hecho, vamos a hacer todo un plan comunicacional, donde seguro que le vamos a pedir algunas notas, ¿cierto?, a la UDP, porque yo creo que es una cuestión que vamos a una lucha desde dentro hacia afuera. Entonces eso quería decir que bueno que el profe lo toque, porque es una cuestión irrisoria lo que están haciendo. Perdón, profe, pueda que hable esto aquí. No, muchas gracias, Marco. Perdón, Súper, Marco, súper. solo meter la cuchara brevemente. Gracias, Marcos, por mencionarlo. No sabía que había, que había ocurrido eso. Vale. Sí, es bueno saberlo. Gracias a Marcos por la información. Héctor, finalmente. Sí, trataré, bueno, lo primero de congratularme de estar en esta clase tan interesante, todos han sido interesantes, pero particularmente esta me ha gustado mucho. Y solamente pedir unos tips para, no sé cómo se expresa eso exactamente, para resolver la siguiente ecuación. Por una parte, caemos en la tentación quienes somos aprendices, en mi caso de radialistas, ¿cierto? Y particularmente en esta materia de podcast, es la tentación de querer comunicar lo que nosotros queremos desde nuestra mirada. Pero tenemos el desafío de construir audiencias o, digamos, potenciar la que tenemos. Y eso a veces puede ser incompatible. Y eso a veces puede ser incompatible, porque claro, entre las ideas de podcast, mi comuna San Pedro de la Paz tiene recién 29 años, esta jovencita. Y es muy fácil, por ejemplo, hacer una microhistoria de San Pedro de la Paz a partir de su fundación, hace 29 años. No han habido más que 3 alcaldes en estos 29 años. Y exhibir, digamos, las fortalezas y las debilidades a través de un podcast. Tal vez
Eso resulta muy, muy interesante para quienes hemos sido dirigentes vecinales de la comuna por toda una vida y además concejal, ¿cierto? Y precandidato a alcalde también. Pero puede uno preguntarse, bueno, ¿y eso le interesa algo a alguien? Claro, por una parte somos una radio que no siempre las capacidades de Narciso, la precariedad de nuestra radio hace que a veces no lleguemos ni a la misma comuna, como ocurre en San Pedro de la Paz. Entonces, vuelvo atrás. ¿Con qué tip podemos solucionar el tema de resolver esa ecuación un poco contradictoria entre lo que queremos decir y el interés de las audiencias, por una parte? Porque a lo mejor podemos decir algo muy bueno y no nos escucha o no nos pesca nadie, ¿cierto? Eso un poco, profe. Es la clave, lo que tú estás diciendo, Héctor, es la clave de lo que estamos discutiendo hoy día. Fíjate que en la tarea que vamos a dar, un poco explora esa idea, porque como realizadores o como realizadoras, la discusión es ver desde fuera lo que necesitamos, observar las audiencias para saber cuáles son los temas y tratar de que estos temas sean lo más específicos posibles y factibles de realizar. Ahora, en esa discusión creo que lo que hemos escuchado en términos de los ejemplos probablemente tenga que ver con que su factibilidad está determinada por la especificidad. Y desde ese punto de vista, lo que yo te podría decir, así, abuelo de pájaro, creo que esto es una discusión más larga, pero abuelo de pájaro, de acuerdo a lo que tú planteas, tú estás planteando un ámbito. Y lo que hay que plantear es una temática más específica para que funcione. Uno dice, mira, 30 años, 3 alcaldes, San Pedro de la Paz, ese es como el entorno de lo cual yo quisiera referirme, o esto es la idea de podcast que tengo. Ya, ok, tengo ese entorno o ese escenario donde moverme, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que yo haría sería escarbar en aspectos específicos para diseñar una qué sé yo, una temporada breve sobre un tema de San Pedro de la Paz, de 3 o 4 episodios. Y con esto uno podría decir, si uno, por ejemplo, lo considerara importante, no digo que lo sea, pero solo lo estoy poniendo de ejemplo, para entender un poco en qué nivel nos estamos moviendo. Si uno pudiera decir, ¿sabéis qué? Yo creo que la primera temporada del podcast debería ser entrevistar a los 3 alcaldes que han estado en San Pedro en una breve entrevista de 15 minutos cada uno, con un cuestionario más o menos parecido cada uno. Y esa es mi primera temporada. Es como la primera temporada de este podcast es los alcaldes de San Pedro de la Paz hablan sobre su gestión o lo que ha sido la historia de la comuna. Entonces ahí hay 3 puntos de vista muy distintos. Cierro esa temporada y después digo ya, ok, ¿qué es lo próximo que puedo abordar en este San Pedro tan variado, Entonces elijo otro aspecto. Elijo, por ejemplo, los barrios que se han desarrollado, las construcciones que han habido. Evidentemente San Pedro ha crecido mucho desde hace 30 años atrás, desde que se convierte en comuna. Entonces ahí también yo creo que podría ser otro tema. Y ahí uno desarrolla distintos temas y sitúa esto, pero yo creo que mientras más específico, más factible. Permítanme sacar a mi perra que se volvió loca porque hay un gato ahí saliendo desde un lugar que voy de inmediato a sacarla de ahí para que no nos moleste. Mi perrita no tiene piedad cuando se trata de esto. Voy a volver a la clase para que podamos cerrar un par de conceptos antes de hacer una pequeña pausa. Estas son las preguntas que nos estamos respondiendo. ¿Ya? Examines tu trayectoria personal, de qué has hablado en la radio, qué te interesa cubrir, cuál es tu listado de temáticas urgentes. Y si hoy tuvieras que diseñar un episodio de un podcast de unos 10 a 15 minutos de extensión, ¿qué harías? Y descríbelo. Salieron ideas increíbles en este rato, de verdad, así como bacanes. Así que muchas gracias por todas sus colaboraciones y sus, ¿cómo se llama? Sus comentarios. Ahí hay alguien que me apuntó
Bernie, sobre su sueño siempre ha sido hablar sobre las bandas y artistas chilenos más infravalorados. Eso está súper bueno. Super Sordo, Congelador, Familia Miranda, Los Ex, para poder recuperar patrimonio. Sí, yo creo que hay que recuperar patrimonio. Somos re malos para recuperar patrimonio y el podcast es un muy buen formato para ese tipo de cosas. Yo creo que esa idea sería buena. Ahora, habría que ver, Bernie, cómo se hace. Marcos, tú tenías algo que agregar. Sí, la verdad es que una de las cosas para mí preocupantes, he estado escuchando los mismos podcasts que ustedes han ido nombrando y algunos también colegas que están, y, y por ejemplo, no sé, a lo mejor a mí me preocupa el asunto de los sonidos, porque veo que hay mucho sonido dentro del podcast que van un poco como sustentando el relato mismo. ¿Cómo nos ayudamos en eso, profe? Eso es materia de más adelante. Lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar. Si bien la idea no es complejizar las cosas, yo creo que hay un par de recomendaciones que uno puede hacer para hacer posible un escenario inmersivo con condiciones técnicas muy básicas, que yo creo que tiene que ver con decisiones de producción, más que con equipamiento. Pero lo vamos a hacer. Y si uno tiene claridad narrativa para poder desarrollarlo, creo que sería como la recomendación que uno haría en estos casos. Y esto me lleva a esto, que yo creo que es muy importante. Contar una historia en un podcast es saber los límites que uno tiene. No me refiero solamente a que tengamos un solo teléfono o no tengamos equipamiento, porque eso ya es como estándar. Estamos pensando que lo podemos hacer con un teléfono, pero tenemos que saber nuestros límites, ¿ya? Y esto tiene que ver con la extensión de tiempo. Yo sé que incluso una de las preguntas que más se produjo en la clase de pasada era, pero bueno, ¿cuánto tiene que durar un podcast? ¿Cuánto tiene que durar un episodio? ¿Por qué tengo que hacer un episodio de 1 hora y media? ¿Tengo que hacer un episodio de 15 minutos, de 20 minutos, de 30? ¿Qué determina que un episodio dure lo que tiene que durar? Ahora, creo que eso uno lo puede predefinir. Si bien hay recomendaciones que uno puede hacer, la decisión es realizador o realizador. Lo que uno sabe o lo que uno ha podido explorar con las cosas que uno ha desarrollado y con la experiencia de lo que uno ha escuchado, es que uno como realizador o realizadora determina la extensión de tiempo que tiene que tener un episodio. No hay una regla fija en este caso. Ahora, este margen de tiempo es muy importante porque te da el tamaño de la hoja en blanco que tienes enfrente. No es que uno, por favor, cuando uno piense en esta tarea, y esto es súper importante, no piense que uno tiene que llegar al contenido de 40 minutos si no tiene la espalda para hacerlo o el propósito para hacerlo. A lo mejor a uno le gusta, por la capacidad comunicativa que uno tiene o las características que uno desarrolla, uno quiere hacer algo más breve. Y eso está súper bien. Mientras más breve, mejor. De hecho, lo insistiré muchas veces, eh, el podcast que uno haga, le pueden faltar muchas cosas, pero no le puede sobrar nada. Y eso es súper importante. Que no sobre nada. Que no haya cosas de más que uno pudiera cortar y decir esto no tiene para qué ir acá. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es más importante que si te falta algo, porque si te falta algo, igual siempre habrá un episodio para poder desarrollarlo. El profesor Jorge Savera, como contó, se va, así que quedo yo como anfitrión de la reunión. Él me indica acá en el chat que la tarea ya está en los correos, pero no lo vean todavía para que podamos explicar bien de qué se trata. Y ahí vamos a contar, así que le despedimos al profesor Jorge Savera y le damos las gracias por toda su amabilidad. Gracias, Jorge. Nos vemos pronto. Suerte en lo tuyo, como dicen por ahí. Pato, perdón, solo quedaste como anfitrión y el documento de la tarea está en los correos y está en la sección tareas de Canvas. La puedo compartir también más ratito para el chat para no hacer no aguar la fiesta de, de cuando vaya a contar la tarea. Gracias, Jorge. Dicho eso, El y profe Jorge hablando un todavía está poco acerca celebrando la Navidad. de la extensión, una de las cosas que a mí me importa que ustedes comprendan es que lo que ustedes desarrollen puede ser un micropodcast de 2 minutos o una extensa conversación de una entrevista de más de media hora.
no más de 45 minutos por episodio. Eso es lo único que les puedo decir como regla. Porque uno no tiene derecho a dar la lata tanto rato. Bernie también se va, así que también le fraccionar el contenido en episodios más pequeños. En eso yo creo que es uno como realizador o como realizadora quien manda en este respecto. Luego, y esto tiene que ver un poco con la pregunta que me da la impresión que hacía Héctor hace un rato atrás, sobre, a mí me puede interesar mucho un tema, o yo puedo pensar que me interesa mucho lo que yo hago en mi capacidad como comunicador o comunicadora, pero yo no sé si le va a interesar a la gente. Entonces, ¿cómo yo resuelvo eso? ¿Cómo lo hago? Y esa es una pregunta que tenemos que tiene que ver con que nosotros tengamos en cuenta a la audiencia. Y en el caso del podcast, uno tiene herramientas para conocerla más de cerca que las herramientas que uno tiene eh, en las radios tradicionales. A pesar de que las radios tradicionales y el broadcasting tradicional ha tenido la posibilidad de desarrollarse a través de Facebook, Instagram, Twitter y todo lo demás, y uno recoge ahí las opiniones de la gente y ahí llega información y todo lo demás, en el caso del podcast es mucho más dinámico, porque como les decía, el episodio va a estar entramado en redes sociales. Y como va a estar entramado en redes sociales, uno recibe un feedback inmediatamente. Y eso es súper bueno. Eh, eh, entonces, lo ideal en este caso es considerar las personas que escuchan podcast, primero que todo, lo hacen mientras hacen algo más. Y eso determina considerablemente cómo nosotros rellenamos esa costumbre, cómo los acompañamos en ese hacer otras cosas, cómo vamos acompañando con una historia, siempre con la certeza de que es un episodio, y un episodio es equivalente a una historia que debe concluir o revelar algo, terminar en algo, y ya vamos a ir a la estructura narrativa para comprender eso, pero pese a que pudiese ser una historia, por ejemplo, las historias que nos contaban desde Paine sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos o de NN en los cementerios, si uno pudiera hacer un documental sobre eso en 5 episodios, 5 episodios de, qué sé yo, 15 a 20 minutos cada uno. Claro, la historia se cuenta consecutivamente en esos 4 o 5 episodios, pero la idea es que el episodio en sí tenga una apertura y un cierre en sí mismo para que quede con el enganche de poder escuchar el que viene, pero que también acompañe a la persona en su actividad mientras se escucha nuestro contenido. Que además tengamos en cuenta siempre, cuando yo digo ten en cuenta tu audiencia o imagínala, tiene que ver con que la gente siempre le va a poner play voluntariamente a lo que quiere escuchar. Si alguien le pone play a tu contenido es porque quiere escucharlo. Y eso es muy importante. Eso no pasa en la radio, no pasa en la transmisión tradicional, no pasa en la radio comunitaria que tiene un alcance limitado, a lo cual uno se encuentra con la radio y pone la radio y de repente te gustó una canción, te queda ahí. No, cuando hay un podcast de por medio, hay alguien que puso play porque quería escuchar y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Desde ese punto de vista, lo ideal es que esa persona que escucha un episodio, ojalá se maratonee los 5 episodios, pero que al menos escuche uno de principio a fin, que termine de escucharlo y que acompañe el tiempo muerto que tiene. El tiempo muerto yo voy a decir mientras cocinamos o hacemos aseo, mientras me traslado de mi trabajo a mi casa, mientras voy a hacer una corrida matinal, mientras hago las compras en el supermercado o en el almacén. En general uno puede hacer esas cosas y escuchando y ahí uno se puede entretener y eh, aprender de las cosas que uno quiere en un podcast porque el podcast es más específico. Ahora, yo creo que también uno tiene que entender que acá tenemos una relación íntima y en segunda persona singular que puedes crear con quien te escucha. ¿Cómo estamos con gramática, muchachas, muchachos? ¿Saben lo que es la segunda persona singular? ¿Se acuerdan de eso? Segunda persona singular significa tú.
Evidentemente, cuando uno hace un podcast, uno quiere que lo escuche todo el mundo o la mayor cantidad de gente posible. Pero cuando uno construye comunicacionalmente el podcast, uno se lo hace a una sola persona, a la persona que elige escuchar. Esto es súper importante. Esto determina una diferencia respecto de la radio tradicional. La radio tradicional también construye esta idea de la intimidad, pero creo que hay mucha más conciencia en las personas que hacen comunicación a través de radios abiertas, de que hay una cantidad de gente escuchando y que hay una pluralidad de personas escuchando posibles. Y en general uno le habla al tú en específico íntimamente. La posibilidad que existe de trasladar un contenido para que una persona lo escuche porque se pone los audífonos, que esa es la otra característica que tiene, que en general la gente que escucha el podcast lo escucha con audífonos. Eso nos plantea un desafío de intimidad y establece una relación íntima que tenemos que aprovechar. Y eso implica hablar y construir todo lo que hagamos en un podcast en segunda persona singular, es decir, tú le hablas al tú que está enfrente tuyo. Siempre ten en cuenta en la forma de contar esa historia. Es como si se lo contaras a tu mejor amigo o a la persona en que más confías. Y que esa forma de contar historia determina una relación personal y determina una situación de intimidad que tú debes manejar, de la cual eres responsable, pero de la cual también tú puedes explotar para cautivar a tu audiencia. Pero tú no cautivas en un podcast a tu audiencia de manera plural, la cautivas uno a uno pensando en que tu audiencia es una persona que pone play voluntariamente para escuchar en su intimidad. Por lo tanto, uno tiene que tener conciencia de que en esa relación hay una oportunidad de seducción. Seducción en el buen sentido. Seducción en el sentido de que la historia tiene que estar bien construida y que uno no tiene derecho a andar aburriendo a nadie. No sé si me expliqué. Nunca debes olvidar tampoco que el podcast es específico e íntimo y eso hace diferencias. No en el sentido de que estarás revelando secretos o algo así, sino que en la forma de entregar lo que vas a decir, la historia que vas a contar, que sea con tu voz o con la voz de los otros que tú convocas. Y es muy importante no perder de vista esa intimidad. Desde ese punto de vista, es clave dominar el tono de un podcast y tener conciencia permanente de que hay una persona escuchando, porque la relación que establece ese auditor con el producto digital es una relación íntima, uno a uno, segunda persona singular. Tú que me estás escuchando, yo te estoy hablando a ti. Una vez que hemos comprendido la idea de, ¿cómo se llama? La idea de cómo es el tono de un podcast, de cómo es su extensión y que tiene que tratar un tema específico, uno tiene que, hablé de esto delante, pero lo voy a decir más en específico ahora, uno tiene que bautizar la guagua, como dice un amigo mío, ¿ya? Y bautizar la guagua significa resolver en pasos simples todo lo anterior y ponerle nombre a lo que uno hace. Etiquetar con un nombre fácilmente identificable, que demuestre una autonomía, pero que tribute si fuera necesario el trabajo que tú haces en la radio, ponerle un nombre simpaticón, atractivo, directo, visual al trabajo que tú haces. Ponerle un logo y una ilustración bonita para que llegue a Instagram o alguna red social de manera atractiva también, utilizar colores atractivos, paletas de colores atractivos. Ahora los motores de inteligencia artificial hasta te sugieren paletas de color. Y tú le decís, mira, necesito una paleta de color para un programa que habla de esto, de la tierra, de las plantas y te hace, ¡pah! Y te tira 4 tonos para que hagas tus ilustraciones. Y después tú vas a Canva y Canva en inteligencia artificial también tiene plantillas para hacer ilustraciones de cosas. Esto es un trabajo muy visual finalmente. Pero bautizar a la guagua significa que esto yo creo que hay que definirlo de antemano y esto tiene que ver con preguntarse si pertenece esta historia que hago en específico en el formato de podcast a lo que hago en la radio o esa parte. Para muchos de ustedes, creo, las ideas de podcast tienen que ver con cosas que no están directamente desarrolladas en sus radios. En el caso de que eso sea así, bautizar la guagua es muy importante. Porque bautizar la guagua significa entender que se trata de algo, entender que es algo específico
entender que hay una audiencia que va a escuchar, pero también entender que un nombre que tenga que ver con coherencia respecto al contenido va a hacer llegar esto a una mayor cantidad de personas. Eso es importante en este contexto, que tú hagas un contenido de audio, que le pongas un nombre que tenga que ver, que sea coherente, bautizas la guagua, la pones en redes y así la gente va a llegar coherentemente a encontrar lo que tú le estás ofreciendo. Por eso es importante bautizar la guagua. Luego de bautizar la guagua, uno de nuestros compañeros lo dijo en el chat de manera súper clara, hay que etiquetar la guagua. Porque esto tiene que ver más con la relación que tenga mi trabajo con el trabajo específico que haga en el podcast. A lo mejor el podcast se tiene que relacionar con la radio. ¿Debo relacionar la radio con el podcast que estoy haciendo? A lo mejor sí. A lo mejor sí, porque tiene que ver con esa coherencia. A lo mejor esa extensión no es tan lógica. A lo mejor es una cuestión que tenga que ver con un emprendimiento más personal también. Entonces uno tiene que definir eso. Pero como es un producto aparte de la transmisión o del podcasting, de la puesta al aire, el episodio del podcast que yo confeccione debe tener un etiquetado correcto. No solo bautizarlo con un nombre fácil de recordar, sustantivo directo, sino también tener asociadas palabras que pueden listarlo en las búsquedas de medios de los auditores que buscan podcast. Eso es súper importante. ¿Ya? Y usa el formato de contenido que tú domines. Alguien me preguntó, profe, ¿cómo lo hacemos? Hacemos para este tema que yo estoy pensando de historia, por ejemplo. Hago una mesa de conversación con gente del pueblo, o lo presento yo como un ensayo, o recojo las cuñas para presentarlo. Usa un formato de contenido que tú domines. No inventes ni improvises experimentando con formatos que no conoces todavía. Si estás creando un podcast, por ejemplo, porque eso puede provocar errores y llevarte a la frustración rápidamente. Tienes que abordar el podcast con las cosas que sabes hacer. Si, por ejemplo, tú eres un buen entrevistador o entrevistadora, ese es tu formato de podcast. Si tú eres un tipo que corta muy bien las cuñas y sabe contar historias hilvanando cuñas, ese es tu formato. Si tú cuentas la historia de manera breve y tu podcast va a ser un micro podcast de episodios de 4 minutos, eso es lo que tienes que hacer. Si eres una persona que lee muy bien y que no sabe improvisar mucho, escribe lo que vas a leer y léelo con confianza. Vas a ir aprendiendo. Hay muchos formatos posibles, simples y complejos. Narración, recreación. Acuérdate que hay una persona que nos habló que dijo que iba a ficcionar las historias del lugar donde vivía y hacer recreaciones, contar los cuentos, reescribirlos, quizás no tengan que ver, pero están inspirados en historias de su niñez. Eso es narración, recreación. Hay personas que trabajan en terreno muy bien. Hay muy buenos reporteros y reporteras. Entonces, si tú eres un buen reportero o reportera y ahí está tu riqueza, tu podcast debería tener eso, ¿no? Si tu salida a terreno con sonido inmersivo, entrevista inmediata, mesa de conversación, a lo mejor eres un buen moderador o moderadora de una mesa de conversación. Si eres un buen moderador, entonces haz ese formato. Pero no inventes ni improvises. Si no has hecho entrevista, no hagas una entrevista como primer episodio. Haz algo que sepas hacer. Eso es lo que tienes que hacer primero. Eso es lo más importante. Entonces, los formatos son todos posibles. Narración, recreación, salida a terreno con sonido inmersivo, entrevista, mesa de conversación, lo que sea. Debo estructurar la forma narrativa del episodio, eso sí. Y esto es clave porque si está bien y lo hacemos bien, la gente va a escuchar más allá de los 15 o 20 segundos iniciales y no apagará el episodio, que es lo que le pasa a la mayoría. Y vamos a ver esa estructura y voy a dar un ejemplo para que ustedes resuelvan ese problema. Es súper bueno, para que la gente lo escuche más de 15 segundos. Eso sería un triunfo para nosotros, para todos y todas. Entonces, ¿cómo organizo el contenido de mi piloto, de mi episodio piloto? Acá no hay misterios, compañeras, compañeros. Guión, libretito, estructura de contenido. Su profesor de guión aquí les está diciendo que esa es la clave. No vengo a vender, vengo a regalar. El formato de guión es la cumbia total. El libreto guión o pauta es ideal para ordenar ideas. ¿Te acuerdas que le dije a un compañero de ustedes que dijo, mire, es que tengo esta idea? No, todo a papel primero. Bajemos la idea primero. Después elegimos, descartamos, ordenamos.
Entonces, porque una vez que uno se entusiasma, uno tiene muchas cosas en la cabeza y uno quiere hacer todo primero. Y la idea es reducir esa incertidumbre de mucho contenido. Porque nosotros somos así, somos entusiastas, nos dispersamos a veces, los nervios de la situación, no se ordena de manera más efectiva. Entonces, usted, si tiene que rendirle pleitesía religiosa a algo en este curso, el guión, el libreto, porque ordena todo, todo, todo lo saca de nuestra cabezota de chorlito y lo deja en el papel, lo deja súper ordenadito. Y eso modera la ansiedad de tener que estar al aire y parecer que está todo bajo control. Entonces, para todas esas cosas que uno se complica cuando uno está al aire, léalo. ¿Para qué se complica? Anótelo y así va a estar ordenadito y usted va a estar en control de toda la situación. ¿Ya? Ahora, uno no puede tener todo bajo control, evidentemente, pero mientras más elementos estén ordenados previamente en preproducción, en la etapa de preproducción, en este caso en la construcción de un guión, al menos en lo que dependa de ti como realizador o realizadora, eso va a bajar la ansiedad. Y ustedes saben perfectamente que cuando baja la ansiedad, uno se siente más tranquilo y tranquila, puede ser mejor anfitrión, puede ser mejor comunicador, y eso tiene que ver con las cosas que uno sabe que necesita. Hay algunas cosas que funcionan dentro de nuestra cabeza súper bien, y habilidades que uno tiene súper bien metidas en la cabeza, pero hay otras que no. Y uno tiene que reconocer y decir, mira, cuando yo tengo que hacer los enlaces de presentación y de despedida de una entrevista, siempre me complico, no sé qué decir. ¡Pah! Libreto, por ejemplo. Cornejo dice lo siguiente: nosotros, gracias al guión, nos ordenamos mucho. Bajamos las notas a 3 o 4 preguntas, 10 minutos aproximadamente, y luego el tema. Me imagino que, Víctor, te refieres al tema de la canción que viene a continuación. Eso es ordenar, porque eso tiene las cosas bajo control. Eso significa que uno, canción de la banda, claro, ¿viste? A eso se refería Víctor cuando decía luego de los 10 minutos el tema. Excelente, porque te das cuenta, porque ahí lo que Víctor dice es que él está usando y determinando con la planificación del guión, está determinando incluso el tiempo que tiene que durar. Claro, a lo mejor no va a durar esos 10 minutos justos, pero si dura 9:50 y se pasa a 10:20, está dentro del margen que yo puedo manejar y que determino que es la duración de lo que puedo hacer. Si uno traslada esa lógica a la lógica del podcast, es lo mismo. Uno dice, ya, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast, un episodio, lo que mejor domino yo es la entrevista, pero me pasa que la entrevista me desordeno, me alargo y esta cuestión se me puede alargar mucho. Entonces me propongo una planificación. Digo, ya, voy a tener no solamente el telefonito para grabar la entrevista, sino que voy a poner un cronómetro o voy a tener a la vista la hora para que la entrevista dure 15 minutos. Perfecto. Entonces tengo en el guión, en nuestro libreto, tengo las preguntas. Ahí voy a poner un ejemplo de pregunta. Y ahí es cuando uno arma las cosas. ¿Se entiende? Eso es lo que uno puede tener bajo control. Pero el entrevistado puede ser más locuaz o menos locuaz, pero ahí uno se maneja, ¿no? Uno tiene que estimular eso y cada uno tiene sus capacidades para poder hacer entrevistas. Eh, Nosotros hicimos una entrevista ahora hace poco en la Radio Futuro a un bajista de una banda famosa que es Faith No More, y él estaba súper apurado porque lo pillamos en la mañana saliendo del colegio con sus niños y todo eso. Entonces era una entrevista que tenía que durar, que teníamos 10 minutos para hacerla. Entonces teníamos una lista de preguntas muy largas. Entonces, ¿qué hacemos? Las preguntas más importantes tienen que ir. Pa, 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 pa. Y sacamos 5 preguntas y nos quedamos con 4 o 5. Y obtuvimos lo que queríamos. Pero eso es planificación. Si no, uno se dispersa y al final uno se chuta, no le pregunté lo fundamental. Confíe en volcar esas ideas y ese ordenamiento en un guión, porque le va a cambiar la vida, compañero o compañera. Vamos a hacer una pausa ahora de unos minutos, son las 20:12, hasta las 20:20. Y a las 20:20 vamos a continuar para referirnos a la narrativa, la herramienta fundamental para contar historias. Y aquí vamos a resolver varias dudas que estaban y que de alguna manera estaban en algunos de los comentarios que ustedes hicieron. ¿Ya? Entonces, me permito entonces desconectar un poco la clase y nos reconectamos en
8 minutos más, 7 minutos más.